tenerte por acá. Bueno, como siempre, una vez a la semana acompañándonos. ¿Qué tenés para contarnos hoy? Bueno, un poquito repasar la situación que está viviendo el municipio de Vaqueros, que como ustedes saben, estos últimos días estuvo enfrentando una situación bastante compleja, complicada, porque, bueno, es la crónica de un conflicto anunciado. Resulta que, como ustedes saben, el intendente, cuando era intendente, Daniel Moreno, se presenta como senador, gana las elecciones como senador de la provincia y a partir de que gana las elecciones en mayo, se empezó a especular qué es lo que iba a pasar. Sobre todo si si iba a asumir en diciembre. Finalmente él asume en diciembre. ¿Y qué pasó? Se produce esta situación de acefalía. En primer término, asume el presidente del Consejo Deliberante, que en ese momento era Daniel Viveros, un referente, un representante del Partido de Felicidad. Bueno, en estos días se estuvo especulando mucho porque lo que corresponde para la situación es el llamado a elecciones. De acuerdo al artículo 182 de la Constitución de la provincia, cuando hay una cefalía que ya es definitiva, corresponde llamar a elecciones. Eso no se hizo, porque eso es potestad del Poder Ejecutivo Provincial y no necesariamente de los actores del municipio. Así que bueno, en ese momento el intendente, Daniel Moreno, a través de una resolución 480-2025, le deja el mando al Consejo, pero nadie llama a las urnas. Entonces él lo que pasa es un interinato, pero este interinato adquiere esta vaguedad, ¿no? Porque hay un interinato que es definitivo o no se sabe. La cuestión es que esto llegó a la justicia porque en el día de antes de ayer se presenta la nueva conformación del Consejo Deliberante y hay una nueva autoridad que asume la presidencia. Entonces ahí se define que la nueva presidencia la tiene Andrea Salvatierra, que pertenece al espacio de Juntos por el Cambio. Ahí nomás la referente y el espacio que la acompaña dicen, bueno, ahora nos toca a nosotros la intendencia. Así que bueno, esto era un conflicto anunciado. Primero porque el intendente, siendo elegido 2 años consecutivos, abandona su cargo para presentarse a otras elecciones. Y bueno, y ahora que está esta situación. Fueron a la justicia, se han presentado cautelares. La Corte Suprema definió en tiempo récord que el intendente interino, que reclamaba para sí la potestad de seguir en el sillón de la intendencia, no puede arrogarse que él sea el intendente definitivo y le da ahora la potestad a la nueva electa presidenta del Consejo Deliberante para seguir al mando del municipio. Pero el tema es quedan todavía, como dice la Constitución, si queda más de un año de esta cefalía, corresponde el llamado a elecciones, y así fue con Morillo, así fue con algunas otras situaciones donde se hizo un llamado a elecciones fuera del contexto de elecciones generales. Así que bueno, este es el tema. La justicia tiene todavía que definir de fondo qué es lo que va a pasar, porque hay un conflicto de poderes entre la intendencia, que sería el Poder Ejecutivo Municipal, y el Consejo Deliberante. Esto se tiene que definir de fondo y la Corte Suprema tiene que definir qué es lo que va a hacer. Hay un conflicto también de poderes a nivel provincial, porque por un lado está el Poder Judicial con estas determinaciones, pero también está el Poder Ejecutivo Provincial, que es el que tendría la potestad de hacer este llamado a elecciones para el municipio, que es lo que corresponde, porque además, imagínense que podríamos tener una situación de muchísima inestabilidad institucional si cada 6 meses hay que cambiar de nuevo el intendente, volver a empezar y volver a tejer relaciones, programas de gobierno, construir gobernabilidad. Realmente es una situación muy excepcional y, si se quiere, algo desordenada. Acá hay mucha puja, muchas tensiones,
el gobierno que se está yendo, digamos, había hecho una serie de propuestas, de promesas y de contratos públicos, digamos, de gobernar, y ahora está arrogándose también el quedarse y diciendo, bueno, nosotros amamos a Vaqueros, esto vamos a rezar, tenemos que pelear por la unidad. Algún comunicado hizo hoy Daniel Viveros, que es intendente interino, que se tendría que ir por orden de la justicia, que es lo nuevo que salió, que es esta cautelar, que fue rechazada por la Corte de Justicia de la provincia. Entonces ahora tiene que salir de ese banco y darle el gobierno a Andrea Salvatierra, que va a asumir mañana como intendenta de la municipalidad. Pero claro, es muy complejo, es una situación Sí. bastante anómala. Fedra, más allá de que la justicia va a ser quien va a definir, ¿ya un poco se puede dejar a entrever qué es lo que va a pasar? No, no se puede dejar entrever porque la Constitución está clara, la Corte tiene que definir, pero también la Corte puede decir, bueno, pero hay que llamar a elecciones, porque si no esta situación se va a postergar en el tiempo. Hay rumores, hubo rumores, lo que pasa es que no son corroborables. Yo hablé con los ministros, dijeron esto se va a resolver, esto está en la justicia, se va a arreglar. El tema es que sí, realmente, imagínense que si la renovación de la presidencia del Consejo es cada 6 meses, vamos a tener que pasar por Vaqueros por unos, no sé, 6, 4 intendentes en menos de 2 años. O sea que es bien complejo. Lo que se decía es, el gobierno no quiere intervenir la ciudad, el pueblo, tampoco quiere llamar a elecciones. Entonces hay una encerrona, me parece, institucional que no sé en qué queda, porque además las pujas entre los actores es bastante importante. Sí, totalmente. Bueno, entonces a priori sería esperar que la justicia defina y por supuesto acorde a la resolución, bueno, los pasos a seguir, por supuesto, a ver qué va a pasar con el poder precisamente. Sí, así es. Es llamativo y fue bastante penoso también porque de alguna manera todos estuvieron especulando hasta este momento. Faltó claridad, faltó transparencia, faltó anticipación. Tanto el intendente que se iba, Daniel Moreno, que no explicaba, que no se sabía si iba a asumir o no iba a asumir, que no anticipaba cómo iban a ser los movimientos, que no ordenó esta sucesión. Por otro lado, el Poder Ejecutivo Provincial, que tampoco aclaraba cómo se iba a proceder en estos casos. Había mucho silencio. Quiero marcar esta situación porque me resultó, y a los vecinos nos resultó, porque yo vivo acá en Vaqueros, bastante delicado porque había una falta de transparencia, que eso es algo que la gente le pide generalmente a los gobiernos, que sean más claros, y acá no había claridad, había mucha especulación, y creo que la especulación estaba detrás de este deseo de ocupar estos cargos, que de alguna manera tampoco serán legítimos, porque por más que Daniel Viveros o Andrea Salvatierra o el que se haga una buena gestión, no han sido elegidos legítimamente por el pueblo, y bueno, y no es lo que corresponde realmente. Totalmente. Fedra, ya un poco para ir cerrando, digo, ¿hasta qué plazo aproximado tiene la justicia entonces para expedirse justamente con cuáles van a ser los pasos a seguir y quién va a estar a cargo del poder? Nosotros estuvimos haciendo consultas a la gente de las referencias a los referentes de prensa de la Corte, y la verdad no hay una definición sobre esto. Hay temas mucho menores que han tardado mucho más tiempo. Esto supongo que va a tener un poco la presión del gobierno provincial para que tome una definición en este conflicto de fondo sobre quién debe suceder o qué debe ocurrir, que nosotros decimos que lo que corresponde de acuerdo al artículo 182 es que se llame nuevamente elecciones en la localidad de Vaqueros. Muchísimas gracias, Fedra. Ha sido muy clara como siempre y te esperamos entonces la próxima semana para más información. Gracias, Caro. Saludos a todos.